Tomar la decisión de emigrar es, sin duda, una de las más grandes que uno puede hacer en la vida. Y justo ahí, cuando se da el paso, aparece casi siempre una pregunta que parece definirlo todo. ¡Claro! La pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. Se siente como la encrucijada, ¿no? Como si de esa respuesta dependiera que todo salga bien o que todo se venga abajo. Pero, a ver, detengámonos un segundo. ¿Y si estamos enfocando mal el problema? Porque muchas veces la atención se pone en la variable incorrecta. La verdadera pregunta es otra, es mucho más de fondo y es, en esencia, una pregunta de pura estrategia. Exactamente. Es que esto no es solo agarrar las maletas y cambiar de mapa. No, es literalmente reconstruir una vida entera desde los cimientos. Y por eso mismo, cómo se empieza, la estructura inicial que se elige, es crucial. ¿Ok? Entonces vamos a desglosarlo. Empecemos con la primera ruta, la del camino individual. Pero ojo, vamos a verlo desde un ángulo puramente estratégico, sin romanticismos. Aquí las ventajas saltan a la vista, son súper atractivas. Quien va por su cuenta, ¿qué tiene? Pues tiene agilidad, tiene flexibilidad y, muy importante, una carga financiera inicial mucho más ligera. Es como ir en el carril de alta velocidad para moverse y adaptarse. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque aparecen los costos que no se ven a simple vista. A ver, la soledad no es solo sentirse triste un domingo. No, es no tener esa red de seguridad en los momentos críticos. Y esa presión, esa sensación de que todo, absolutamente todo, recae sobre los hombros de uno, bueno, eso agota. Y es una de las principales razones por las que muchos tiran la toalla. Entonces, si lo vemos fríamente desde la estrategia, este camino es perfecto para un perfil muy concreto, gente joven, sin dependientes, con una alta tolerancia al riesgo o que simplemente esté en una fase de explorar su carrera. Para ellos tiene todo el sentido del mundo. Muy bien, ahora vamos a la otra cara de la moneda. Y fíjense que le llamamos proyecto familiar. ¿Por qué? Porque esto ya no es solo una mudanza. Es algo mucho más grande. Es levantar un sistema de vida completo, pero con otras personas a bordo. La gran ventaja aquí es sin duda la fuerza del equipo. Tener ese apoyo emocional constante es como un amortiguador, un colchón que absorbe los golpes del estrés migratorio, que son muchos. Esto permite levantar la mirada, pensar a largo plazo y construir algo sólido, en conjunto desde el día 1. Claro que esa estabilidad tiene un precio. Y para ser honestos, es un precio bastante alto. Los costos de arranque se multiplican, viviendas, salud, colegios, todo. La logística es un dolor de cabeza. Y sobre todo, el estrés ya no es de uno solo, es un sistema. Si una pieza falla, si un miembro de la familia no logra adaptarse, arrastra a todo el grupo. Por eso mismo, esta ruta es para un perfil con una base mucho más sólida. Hablamos de gente con ingresos estables, quizás remotos, con un plan migratorio ya muy bien armado y lo más importante de todo, una visión de futuro que sea compartida por todos. Y con esto, llegamos al corazón del asunto, al punto clave de todo este análisis. Porque resulta que ese dilema inicial, ese solo o en familia que nos quita el sueño, es en realidad una distracción. Nos desvía del factor que de verdad importa. Esto es lo que realmente define el éxito o el fracaso. La clave no es con quién se emigra, sino cómo se llega. La preparación estratégica, tanto financiera como mental, ese es el verdadero cimiento. Sin ese cimiento, cualquier proyecto, sea de uno o de varios, se puede derrumbar. Y a ver, cuando hablamos de falta de preparación, no es algo etéreo, se traduce en errores garrafales, muy concretos, como irse sin un fondo de emergencia, o sin un plan B, C y D de cómo generar ingresos, o peor, idealizando el destino, pensando que es una tierra mágica donde los problemas desaparecen, o por supuesto, no tener una estrategia de regularización clara. Esas son las verdaderas trampas mortales. Entonces, al final del día, ¿cuál es la respuesta? ¿Solo o en familia? Pues la verdad es que no hay una fórmula mágica. No hay una respuesta única. La mejor decisión depende al 100% del contexto y la situación de cada persona, de cada familia. Miren, esta tabla lo resume de forma perfecta. Si se fijan, las ventajas y los desafíos de cada ruta son casi espejos, son opuestos. Pero, miren la última fila, el prerequisito decisivo es el mismo para los dos. Es exactamente el mismo, alta preparación estratégica. Si eso no está, da igual el camino que se elija, porque los problemas serios están casi garantizados. Y para cerrar, queda esta reflexión.
porque al final emigrar no se trata de elegir un país en un mapa, es algo mucho más profundo. Se trata de elegir cómo se va a diseñar y construir la vida. La pregunta de fondo, la que de verdad hay que hacerse, no es si ir con compañía o sin ella. La pregunta es, ¿se está construyendo un proyecto de vida sólido o simplemente se está huyendo hacia adelante?